Buenas tardes, iglesia, Dios les bendiga. Espero que hayan tenido un día bendecido por la gracia del Señor y vamos a prepararnos para recibir más bendición de parte de Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día que nos has concedido. Te pedimos ahora que a través de tu palabra puedas sembrar en nosotros esa semilla que germine y dé buenos frutos para con nuestra vida y para glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos ser parte de esta palabra que hemos de recibir. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos la palabra como bendecimos la vida de cada uno de lo que está escuchando. Declaramos que esta palabra es una palabra poderosa para bendecir nuestra vida y la vida de aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 127 y vamos a reparar en el versículo 1 y el versículo 2. Y vamos a aprender qué nos está enseñando esta palabra. Salmo 127, versículo 1 y 2, dice así: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatiga, porque Dios concede el sueño a sus amados. Hermosa palabra, profunda palabra. El título del mensaje es Dios concede el sueño de sus amados, que es un párrafo del versículo que he leído. Vamos a comenzar con el versículo 1 y dice así el Señor: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. La vida de los cristianos tiene que ser una vida bendecida por Dios. Muchas veces nos preguntamos por qué nos pasan tal o cual circunstancia y por qué no somos bendecidos. Bueno, de eso es lo que vamos a charlar en esta noche o tarde-noche en el mensaje. Algo que tenemos que saber todos es que en el mismo momento en que nosotros le abrimos el corazón a Jesús, hemos sido escogidos, elegidos por Dios. Y Dios, cuando elige a sus hijos, los elige para bendecirlos. No los elige para algún otro motivo que no sea para bendecirlo y para cumplir el propósito por el cual Dios los creó o nos creó. Así que vamos a visualizar la vida de José, un gran soñador. Recordamos que él soñó una vez que el trigo se inclinaba sobre él, otra vez que la luna y las estrellas también hacían reverencia sobre él. Y esto es lo que soñó José, pero el sueño muchas veces de Dios no es que soñamos y automáticamente se cumple ese sueño de Dios en nuestra vida. Yo te voy a leer tres personajes, o vamos a ver tres personajes, que Dios los ha bendecido, Dios los ha elegido, pero ellos también tuvieron que pasar por distintas adversidades. ¿Qué te quiero mostrar con estos tres ejemplos? Que vos sos un elegido de Dios. Pero porque seas un elegido de Dios, no quiere decir que todo sea color de rosa. Vamos a ver cómo estos personajes de la Biblia tuvieron también que pasar vallas, sobreponerse a la adversidad para que ese sueño que ellos habían tenido se hiciera realidad. Y les contaba de la vida de José, ¿no? José, que había tenido este sueño. Vemos que sus hermanos lo quieren matar, sus hermanos lo arrojan a un pozo, sus hermanos lo venden como esclavo, él cae en Egipto y ahí es comprado y pasa por un dueño, tiene algunas dificultades y cae preso y sale de ahí y vuelve a caer preso, casi perdiendo su vida. Sin embargo,
notamos en la vida de José que él sabía que era un elegido por Dios más allá de las adversidades. ¿Y qué encontramos en la vida de José? Un hombre fiel, un hombre con principios, un hombre fiel a lo que él creía y lo que él vivía. Y después de padecer muchísimas cosas, Dios lo pone en el lugar más alto. ¿En dónde lo pone? Venía el faraón y venía él como autoridad, como administrador de toda la tierra de Egipto. Aún más, gracias a su fidelidad y a su revelación de sueños, José llega a alimentar a todo el mundo en el cual ellos estaban viviendo. Porque el sueño reparador que descifró José era un sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y donde en esas vacas gordas Egipto pudo acaparar comida, guardar comida, y después pudo alimentar en 7 años siguientes la hambruna que había en la tierra. Así que no tengas duda de que José era un bendecido por Dios. Después nos encontramos más adelante con la vida de Saúl. Saúl es el primer rey que tiene Israel. Israel quería rey, quería rey, quería rey, y Dios le concede este deseo de tener rey. ¿Y a quién eligió? A Saúl. Y vemos cómo Saúl es ungido por Dios, cómo es levantado por Dios, cómo es capacitado por Dios, cómo Dios lo lleva a la batalla. Aún tenemos que ver cómo Saúl era un rey que iba al frente a batallar contra los filisteos, que eran sus enemigos naturales, que vivían continuamente siendo perseguidos por ellos, y él le dio batalla. ¿Y a cuántas batallas se enfrentó Saúl? ¿Qué te quiero hacer ver esto? Que ser el ungido de Dios, ser el elegido por Dios, no presenta o representa una vida light, una vida sin dificultades, sin problemas, sin batallas por qué dar. Ser un ungido por Dios también te representa dar batallas, a la adversidad, como dije recién, darle batalla al enemigo que se levanta. No es que solamente nos quedemos con la salvación, porque la salvación tiene que ver con el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que encontramos a un Saúl, rey, que va siempre al frente batallando. Pero mirá lo que le pasó a Saúl. Saúl empezó a desobedecer la voluntad de Dios. Empezó a alejarse de Dios. ¿Y saben lo que le pasó cuando se alejó de Dios? Cayó en desgracia. Cayó en desgracia. Y llegó un momento en que Dios le dijo, mirá, Saúl, ya no serás más el rey. Y Saúl perdió su reinado. ¿Por qué? Por ser desobediente. Es que a veces nosotros los cristianos creemos que solamente basta con ser salvos, que solamente basta con tomar la cena, que solamente basta con ir una vez al mes a la iglesia. Mirá, yo quiero decirte que este es un mal camino, y si has escogido este camino es malo para tu vida espiritual, porque Dios te preparó y te quiere como el ungido de Él, que vos estés al frente de cada batalla. No solo en la batalla personal, sino también en la batalla donde Dios te lleve. En tu trabajo tendrás que batallar, en tu hogar tendrás que batallar, en la iglesia tenés que sumarte para batallar, en tu grupo de amistad tendrás que batallar e interceder con los demás. Y este es el deseo y la voluntad de Dios. Vivimos en una época de pandemia, donde nuestra vida espiritual está siendo muy light. Reflexionemos sobre esto, porque si Dios te eligió es porque hay un propósito. Y es un tiempo en que tomemos conciencia y maduremos del llamado de Dios para con nuestra vida. Yo sé que es muy cómodo y muy lindo ver la reunión online, pero te perdés la oportunidad de sentir el mover de Dios en una forma especial con el cuerpo de Cristo. Te perdés el poder estar adorando a Dios, congregando en la iglesia. Tenés cuidado, ungido, ungida de Dios, de no enfriar tu fe, de no dejar que las cosas de este mundo te distraigan para que vos puedas perder esa bendición que Dios te dio. Por supuesto,
voy a hablar también de David, o el sucesor de Saúl, el elegido también por Dios. Y David fue un hombre, desde muchacho, mirá, fue ungido por Dios cuando tenía 15, 16 años, y después de grande realmente se cumplió el sueño de Dios y el sueño de David en su vida. Y hasta el día de hoy Israel reconoce a David como el mejor rey de todos los tiempos que tuvo el pueblo. Ahora, la bendición de Dios, el ser elegido de Dios, no viene así por arte de magia. También nosotros notamos en la vida de David que David se empezó a preparar desde jovencito para enfrentar y llegar al sueño y el propósito de Dios. Y ahí lo vemos a Dios como lo pone a prueba, y dice que él iba cuidando su ganado, y venía el oso y él peleaba con el oso, y venía el león y peleaba con el león, y él hacía frente y defendía aquello que le había dado su familia para cuidar. Y después de haber aprendido esto, lo encontramos a David enfrentándose a Goliat, al gigante. ¿Qué quiero que aprendamos con esto? Que es importante no solamente quedarnos con la salvación y la unción y de haber sido elegido, sino que también es importante que aprendamos a capacitarnos, a aprender más de la palabra, a llevar la palabra por obra, a vivir por fe, a declarar por fe. Es un tiempo en que tenemos que entender que la vida de un cristiano es una vida de lucha, de preparación, de esfuerzo, de sacrificio. En estos tiempos no nos gusta hablar de esfuerzo y sacrificio. Una vez escuché a una joven decir, porque había logrado un título, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora soy un profesional. Y uno en silencio o en voz baja le decimos, mira, cumpliste una etapa, te preparaste, lo que viene de acá para adelante es el auténtico desafío en poder desarrollar lo que vos estudiaste. Pero ¿qué creía esta persona? Que con eso bastaba para que le lloviera trabajo, eso le bastara para tener una buena posición económica, y no es así. Sin esfuerzo, sin sacrificio, sin estar atento y madurar en las cosas de Dios, muy difícil que podamos crecer y prosperar en estas áreas. Así que, iglesia, entendé que la vida cómoda la vamos a tener en la eternidad, aunque vamos a tener trabajos y obligaciones también en aquel lugar. Así que sacudí el polvo que hay en tu vida, y en este año yo te animo a que te desafíes a involucrarte en el trabajo más precioso que pueda haber, porque es el trabajar para Dios. El trabajar para Dios tiene una recompensa eterna, porque donde estén tus obras estará tu corazón, y donde esté tu corazón estará el Señor eternamente con vos. Vos tenés la gracia, la bendición de Dios a través de Jesús. A través de Jesús vos tenés la gracia de Dios, la bendición de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, todo a través de Jesús. Así que no te dejes engañar por el diablo cuando susurra a tu oído de que Dios no te quiere, que Dios no te ama, que Dios se olvidó de vos. No tiene nada que ver, esto son mentiras del diablo. Dios no se olvida de nosotros, pero Dios está esperando de nosotros que demos el paso de fe, que nos comprometamos en su obra, que nos ocupemos del mandato que Él nos dejó. ¿Qué mandato nos dejó? Ir y hacer discípulos. ¿Vos querés tener una vida abundante? Evangelizá, hablá de Dios, soltá palabra, orá por las personas, invítalos a tu grupo de amistad. Y vas a tener una vida en abundancia, y vas a ver la unción de Dios derramada en vos, y vas a ver cómo las personas cambian, se transforman y son bendecidas a través de tu vida. Así que en esto tenemos que recapacitar, y en este año nuevo tenemos que desafiarnos a poder conquistar los sueños de Dios
para nuestra vida. Dice el versículo 2, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. ¿Qué nos quiere decir este primer párrafo? En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatiga. Mirá, lo primero que tenemos que aprender, que en la obra de Dios no se trata de nosotros, se trata de Dios en nosotros. Dios es el que te abre las puertas y el que te cierra las puertas. En esta semana, o en estas últimas semanas, estuvimos orando por dos hermanos de la iglesia que necesitaban trabajo y un cambio de trabajo. Y lo han logrado por la gracia de Dios. Ahora, si se quedarían ellos solamente con su trabajo, van a comer el pan de la fatiga. Van a cansarse, van a fatigarse y tal vez en algún momento claudiquen. Tenemos que entender que la prosperidad en todas las áreas viene de parte de Dios. Y nosotros somos los bendecidos de Dios. Por eso en este tiempo tenemos que reflexionar qué lugar está ocupando el Señor en nosotros. ¿Qué pasa que trabajamos mucho y cosechamos poco? ¿Qué pasa que llegamos cansados al terminar el día sin ganas de comenzar uno nuevo? ¿Qué pasa que no hay sueños nuevos o renovadores en nuestro ser? ¿Qué pasa que la vida empieza a cobrar o deja de cobrar sentido? Que nos levantamos con una rutina y nos acostamos con la misma rutina. ¿Qué pasa que no hay proyectos? ¿Qué pasa que no hay sueños? ¿Qué pasa que no hay metas? Es porque nos estamos alejando de la unción de Dios. Y va a venir solamente en nosotros cansancio y fatiga. Por supuesto que aquellos que trabajan merecidamente tienen sus vacaciones, y las vacaciones son para oxigenarnos, para renovarnos, son necesarias y son buenas. Pero hay algunos que quieren vivir de vacaciones. Quieren vivir de vacaciones. Y aún más en las cosas del Señor. Es un tiempo para reflexionar y entender este versículo. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatiga. No se trata muchas veces de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo quiero. Tenemos que entender y madurar que se trata de lo que piensa Dios, de lo que siente Dios, de lo que quiere Dios para con nosotros. Miren, yo sé que esto por ahí les pasa más a las personas mayores, más van creciendo y parece que pierden metas, parece que su vida no tiene más propósito. Y no es así. Esto es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. Todos, hasta el llamado a su presencia, tenemos un propósito para con Dios. Yo estoy contento porque en esta semana cumplió año Lua y estoy contento por todo lo que ella hace para con el Señor. Porque su vida sigue teniendo propósito más allá de sus 82 años. Y qué recuerdo también de mi hermano Titi, con 90 y pico ya, sirviendo al Señor. Es que para ellos nunca se les apagó el propósito de Dios. Y siempre tenían un minuto, una hora, una semana, o un mes, o un año, y la vida misma para servir al Señor. Y de esto debemos de copiar. Y esto es lo que debemos de entender. Que la bendición está en nosotros porque Dios nos eligió a través de Jesús. Yo aprendí esto, cuando Dios prospera, todo lo que vos tocas es prosperado. Y cuando Dios no prospera o no bendice, por más esfuerzos que hagas, por más que luches, no prospera. Por eso tenemos que entender que Dios en esta tarde nos quiere exhortar y enseñar que volvamos su rostro a Él. Que entendamos que Dios nos ha bendecido con la salvación, pero no para quedarnos solamente con la salvación, sino para poder cumplir el sueño de Dios en nuestra vida.
Hay un versículo muy lindo en Génesis, capítulo 32, versículo 26, y dice así: entonces el hombre le dijo, suéltame. Cuenta la vida de Jacob. Jacob, yendo ya al encuentro de su hermano Esaú, tiene que cruzar un río, cruza el ganado y a la familia, y él fue a buscar los últimos pertrechos que habían quedado del otro lado del río, y ahí se le aparece un ángel, y vemos que él lucha con el ángel toda la noche hasta la madrugada, y el ángel le dice, bueno, ya me tengo que ir, y él entra a abrazarse más y no lo suelta, y el hombre entonces le dice, el ángel le dice, entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. Y Jacob le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Respondió Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas. Génesis 32, 26, búscalo y léelo, porque este tiene que ser nuestro anhelo. No, Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Hasta que esta oración, Señor, sea hecha, sea realidad. Vos sabés que estoy intercediendo por tal o cual motivo. Tú conoces mi corazón, el deseo. Tú has puesto en mí esta oración. Señor, yo no te soltaré, no dejaré de orar, no dejaré de persistir, Señor, hasta que yo vea esto cumplido en mi vida. Esto es lo que nos enseña este versículo. No solamente nos quedemos con la salvación. La vida de un cristiano es una vida proyectada a la búsqueda de cada día más desafíos de parte de Dios. Como dije recién, es una vida de esfuerzo, es una vida de sacrificio, pero es una vida de bendición para con el Señor. Y el Salmo 5, versículo 12, también dice así: porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodea con tu buena voluntad. ¿A quién bendice el Señor? A los justos. Y uno le podría decir, yo no soy justo, pero vos sos justificado por Jesucristo. Por eso sos un bendecido de Dios. Porque Dios no te mira sino a través de la sangre de Cristo. Así que no dejes que nadie te engañe. Vos sos un justo delante de Dios. ¿Y para quién es la unción? ¿Para quién es la bendición? Dice la palabra del Señor, para los justos. Para los justos. Dice el versículo, cual escudo lo rodea con tu buena voluntad. La voluntad de Dios es bendecirnos. Si estás solo, decite para vos. La voluntad de Dios es bendecirnos. Si estás con otro, decirle, la voluntad de Dios es para bendecirnos. Bendecirnos. No te distraigas como Saúl. No te apartes. No te apartes del Señor. No te apartes. Y el versículo 2.b dice, porque Dios concede el sueño a sus amados. Porque Dios concede el sueño a sus amados. ¿Quiénes son sus amados? Vos y yo. Vos y yo somos sus amados. Vos y yo somos los elegidos por Dios. Vos y yo somos los escogidos por Dios. Vos y yo somos los que Dios ha puesto su mirada para poder dar su gracia y derramar su gracia para con nosotros. Dios es el arquitecto de nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que entender. Que Dios es el arquitecto de nuestras vidas. ¿Y qué hace el arquitecto? Diseña, proyecta y sueña para construir aquello. Para construir algo, primero el arquitecto lo tiene que soñar. Lo tiene que proyectar en su ser interior. Y después lo vuelca a su computadora o lo vuelca a los planos de lo que ha de construir. ¿Quién es el arquitecto, me pregunto, de nuestras vidas? ¿Quién es el que soñó con nuestra vida? El Señor Jesucristo. Hoy Dios quiere que vos entiendas que eres el arquitecto. Que eres el arquitecto de tu vida. Porque Dios quiere bendecirte y quiere usarte para que vos seas un siervo de bendición
para su gloria y su honra. ¿A qué se refiere esto, no? De que Dios tiene que ser el arquitecto. El arquitecto es el que da las instrucciones, no solamente hace los planos, no solamente proyecta el diseño, sino también es el que ejecuta la obra. La obra que Él soñó, Él la ejecuta. Y Él soñó con nosotros y nosotros somos obras de Él. Y el Señor nos quiere enseñar a través de este ejemplo cómo podemos nosotros entender, acatar las órdenes de arquitecto y permitir que Él construya en la vida de cada uno de nosotros lo que Él soñó y puso también en nosotros sus sueños. ¿Y qué hace el arquitecto? Nos da primero los planos, especifica los materiales, dirige la obra, toma la plomada y controla la edificación. Ustedes saben que si una pared, cuando se comienza a hacer, se empieza a poner ladrillo sobre ladrillo y se pone torcido, la pared ¿cómo termina? Torcida. Aún más se puede caer. Para eso Dios pone su plomada, para darle una línea y para que esa pared pueda edificarse de una manera recta. También el arquitecto lo primero que construye son bases. Y las bases siempre van a hablar de lo que queremos edificar. Por eso es importante que entendamos que tenemos que tener una base robusta en la palabra del Señor, que tenemos que tener una vida abundante, porque esas son las bases para que Dios pueda edificar el propósito y el sueño de nosotros. Y tener comunión. ¿Qué tener comunión con Dios? Es estar unido a Dios. No tener un Dios de los domingos, tener un Dios de un culto, tener un Dios de un grupo de amistad, tener un Dios de los jueves. No. Tener comunión es tener un Dios de todos los días, a cada instante, en cada situación. Tenemos que entender que el cristiano tiene que depender de Dios, de lo que Él quiere, de lo que Él piensa, de lo que Él siente. Así que lo primero que le da el arquitecto a los que van a construir, a los obreros, es el plano. En el plano figuran todos los detalles y cómo va a ser la construcción. ¿Qué nos da el Señor a nosotros como plano? La palabra de Dios. La Biblia muestra la relación de Dios para con nosotros y muestra la voluntad de Dios para con nosotros. Nos enseña lo que es correcto, cómo edificar una familia, cómo edificarnos en el trabajo, cómo edificarnos y tener relaciones con nuestros pares, en el estudio y en el lugar que Dios nos lleve. Tenemos que aprender a vivir por lo que dice la palabra. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento de la palabra, pero no la ponen por obra. Y eso no sirve. Eso es como tener los planos y no ponerme a edificar. Eso es tener los planos y no hacer la base, hacer el agujero para hacer la base o poner los ladrillos. Nos quedamos solamente con los planos. No, tenemos que entender que la palabra de Dios es para ponerla en obra, para que la obra de Dios empiece a crecer ¿en dónde? En la vida de cada uno de nosotros. También Él nos especifica los materiales. Y eso es a través de la enseñanza de Jesús. Él nos ha elegido y nos enseña lo correcto delante de Dios. Cada vez que leemos la palabra y leemos las promesas de Jesús, vemos los milagros, los prodigios, vemos los sermones de Jesús, hay ahí en nosotros el formar el carácter, ahí nos forma el Señor Jesús como sus discípulos. Porque el Señor Jesús sigue trabajando en la vida de nosotros y nos sigue formando como sus discípulos, como el capataz de la obra, como el arquitecto de la obra. Él a cada uno de sus hijos nos enseña con sus enseñanzas por dónde y cómo debemos de caminar. También el arquitecto dirige la obra y toma la plomada y controla la edificación.
¿Y quién es el que se encarga esto de hacer en nuestra vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que, como gotitas de agua de esa canilla que pierde, cae constantemente y nos marca aquello que está bien y aquello que glorifica a Dios. El Espíritu Santo es aquel al cual le tenemos que dar lugar para que Él pueda poner la plomada en nuestra vida y decirnos, vas por buen camino. O decirnos tal vez, tenés que sacar estas 2 hiladas porque se te han torcido. Tenés que volverlas a enderezar. Por mucho tiempo tuvimos al Espíritu Santo dormido. El Espíritu Santo tiene que ser la persona por la cual más intercedemos y más comunión tenemos que tener. Porque el Espíritu Santo será el que nos revela la voluntad de Dios. El Espíritu Santo será el que nos revela la verdad. El Espíritu Santo nos revelará lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que tenemos que tener conciencia de que el arquitecto se manifiesta a través de la vida de Jesús, a través de la vida del Espíritu Santo y a través de su gracia. Porque Dios concede el sueño a sus amados. Tenemos que saber que somos los amados del Señor. Por eso Él es nuestro sustentador. Por eso Él es nuestro proveedor. Y por eso Él es nuestro cuidador. La unción de Dios es para sus amados. Y yo te quiero decir en esta tarde, vos sos el amado de Dios. Vos sos el escogido de Dios. Vos sos el ungido de Dios. Dios tiene mucho, mucho para desarrollar en tu vida. Y me quiero ir terminando la reunión con el Salmo 5, versículo 12. Porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodea con tu buena voluntad. Porque tú, Señor, bendices a los justos. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu salud, que Dios bendiga tu vida espiritual, que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga tu estudio, que Dios bendiga a tus seres amados, que Dios bendiga tu propia vida. Pero reaccioná, iglesia, reaccioná para que esa gracia la podamos disfrutar con la plenitud y del gozo que el Señor tiene para con nosotros. Dios te bendiga, iglesia. Déjame orar por vos, por tu vida. Si tenés una necesidad, si le estás pidiendo a Dios por una sanidad, si estás pidiendo a Dios por un trabajo, si estás pidiendo a Dios para que se manifieste en vos de qué decisión tenés que tomar, yo te invito a que pongas la mano ahí sobre el televisor, sobre tu teléfono, por donde estás viendo escuchando esta palabra, y vamos a estar orando juntos, pidiéndole a Dios que nos revele. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos pedirte que tú nos bendigas, queremos pedirte, Señor, tu accionar sobre nosotros, queremos ser bendecidos, queremos tener tu gracia, queremos tener tu unción, Señor, pero enseñanos como arquitectos qué debemos desconstruir, qué tiempo tenemos que dedicar a ti, cómo debemos de servirte para que podamos ver tu gloria y tu honra. Padre, yo te quiero pedir en este tiempo que tú bendigas a tu iglesia, que tu Espíritu Santo tome el control, que llenes de fuego, Señor, nuestros corazones, que llenes, Señor, de pasión por ganar almas para Cristo en nuestras vidas, Señor. Queremos que ese sueño que tienes para con nosotros se haga realidad, Señor, en este tiempo y en esta hora. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos, aquellos que están clamando por sanidad divina. Derrama, Espíritu Santo, sanidad. Ahora visítalos, sana a esas personas que están enfermas. Señor, aquellos que están buscando trabajo, yo te pido que le des trabajo y un trabajo próspero para que le quede tiempo para servirte y adorar tu nombre. Te quiero pedir, Señor, por aquellos que tienen que tomar una decisión. Espíritu Santo, guíalos a que tomen una decisión no desde lo emocional, sino también, Señor, de lo espiritual, porque donde ellos se dirijan, Señor, tú los vas a bendecir. Donde ellos se instalen, tú los vas a guardar. Donde ellos estén, tú, Señor, vas a cumplir tu sueño. Por eso yo te quiero pedir por las personas que tienen que tomar decisiones en este tiempo, que tú las guíes, Espíritu Santo. Te quiero pedir, Espíritu Santo, por aquellos que estamos clamando por nuestros seres queridos, para que te conozcan a ti, que este sea el año, el tiempo en que tú los llames, en que prepares sus corazones para que ellos puedan conocerte y entregarse
a los pies de Jesucristo. Te pedimos ahora por la iglesia. Nos unimos para pedirte por la iglesia. Te pedimos, Señor, que avives tu fuego, que, Señor, tu Espíritu Santo encienda cada reunión. Queremos, Señor, que te sigas manifestando, que sigas bendiciendo, que siga habiendo milagros, prodigios, Señor, en cada domingo, Padre, en el nombre de Jesús. Llénanos, Espíritu Santo, para lo que ha de venir en tu nombre. Prepáranos, Señor, por lo que ha de venir para tu nombre. En el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor en esta tarde por su presencia, por este tiempo tan hermoso que nos regaló. Te quiero recordar entonces que el domingo que viene, 10:30 horas, vamos a celebrar la Cena del Señor. ¿Cuánto hace que no tomás la Cena del Señor? Un mes como mínimo. No podés perderte la Cena del Señor. Es el tiempo de comunión como cuerpo de Cristo y como intimidad delante de Dios. Es una de esas reuniones que los cristianos, los que realmente se llaman cristianos, no pueden dejar o justificar otra actividad que no sea venir a la casa de Él a tomar la Cena del Señor. Acordate, en el altar de Dios suceden cosas. No es lo mismo estar de tu casa que estar en el altar de Dios. En el altar de Dios, históricamente todo lo que vamos a leer, vas a ver que en el altar de Dios se manifiesta el poder, la gracia, la misericordia, los milagros y los prodigios del Señor. Por eso te quiero convocar e invitarte a que no dejes, que nada te impida poder venir a tomar la Cena del Señor. Iglesia, que Dios te bendiga y el domingo venimos a celebrar a Cristo. Nos vemos. Bendiciones. Los amo mucho.